en el corazón. La palabra de Dios fue enviada en el mero corazón del pueblo de Dios. Pero ellos no entendieron. Dice la Biblia, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor, el único templo que existía en Jerusalén, y da ahí a conocer este mensaje. Habitantes todos de Judá, que entran por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí, en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirve de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros. ¿Creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto? Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso, lo mismo que hice con el santuario de Silo, lo voy a hacer con este templo dedicado a mí, el cual les di a ustedes y a sus antepasados, en el cual ustedes confían. Los arrojaré a ustedes de mi presencia, como antes arrojé a sus hermanos, los descendientes de Efraín. Jeremías capítulo 7, del 1 al 15. Tal vez seas católico, evangélico, bautista, adventista, pentecostés, testigo de Jehová, etc. La religión que mandes y digas, la que creas que sea la verdadera, y de verdad pertenezcas al verdadero pueblo de Dios. Pero si no mejoras tu vida, tus obras, y si no practicas la justicia, no pienses que agradas a Dios y estás a punto de ser arrojado por Él. Así como los judíos que no entendieron ni pensaron que era a ellos a los que les hablaba Jeremías y no hicieron caso. Así que el Señor vuelve a enviar a Jeremías y lo hace entrar en el atrio del templo, ahí en Jerusalén, ahí donde están los grandes maestros de la ley, los grandes conocedores de la palabra de Dios, esos grandes dirigentes que enseñan al pueblo a conocer al verdadero Dios. Le dijo Dios a Jeremías: párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo, el único que existía en todo el país. No dejes nada de decir. Quizá te hagan caso
y dejen su mala conducta, y yo decida no castigarlos por sus malas acciones, como había pensado. Diles que yo, el Señor, digo: si no me hacen caso, ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con el de Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo. Jeremías capítulo 26, del 2 al 7. ¿Qué habrán pensado estos grandes dirigentes del pueblo de Dios, conocedores de la palabra de Dios y muy distinguidos del pueblo de Dios? ¿Qué? ¿Es a nosotros a quienes hablas? ¿En serio? Dice la Biblia: y cuando Jeremías terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo agarraron y le dijeron: vas a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes? Y todo el pueblo se agolpó en el templo alrededor de Jeremías. Jeremías capítulo 26, versículo 8 y 9. Pues, ¿qué pasó en Silo? En Silo estaba el arca de la alianza, donde Dios hablaba a su pueblo Israel. Ahí estaba Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés, ministrando al pueblo de Israel, porque eran sacerdotes del Dios Altísimo. Sin embargo, dice la Biblia que los hijos de Elí eran unos malvados, y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Así pues, el pecado de estos jóvenes que cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban al servicio, a la entrada de la tienda del encuentro con Dios, es decir, el tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza. Por lo tanto, les dijo Elí a sus hijos: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 22 al 24. Pero ellos no le hicieron caso, ni corrigieron sus malas conductas. De manera que los filisteos, el pueblo enemigo de los israelitas, les hicieron la guerra y los vencieron, matando a mucha gente del pueblo de Dios. Les quitaron el arca de la alianza que llevaban Ofni y Finés. Dice la Biblia: también capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 11.
Esta noticia causó mucho alboroto en el pueblo de Israel, que comenzó a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío, preguntó: ¿qué significa todo ese alboroto? Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 14. El hombre que trajo la noticia al pueblo le dijo a Elí: los israelitas huyeron ante los filisteos. Además, ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón, y como era un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 17 y 18. A su nuera, la mujer de Finés, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz. Al ver las que la asistían que ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso. Al niño le puso por nombre Icabod, diciendo: Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, del 19 al 22. Porque así es de terrible y peligroso mantener una vida de pecado. Aun cuando conozcas mucho de la Biblia y seas un ministro muy encumbrado en el pueblo de Dios, y seas el mero corazón del pueblo de Dios. Dice la Biblia: Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, es decir, si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Salmo capítulo 7, del 11 al 13. Pero tampoco ahora los judíos hicieron caso del mensaje de Jeremías, y hasta lo querían matar cuando les decía la verdad. Y estos sacerdotes y estos hombres de Dios, que se sentían muy honorables delante del pueblo, acusaron a Jeremías delante de las autoridades civiles, diciendo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha hablado contra esta ciudad. Ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Jeremías se dirigió a los jefes y al pueblo y les dijo: el Señor fue quien me envió a hablar en su nombre y a decir contra este templo y esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Mejoren su conducta y sus acciones, obedezcan al Señor su Dios, y Él no les enviará las calamidades que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca. Pero eso sí, sepan bien esto: si me matan, ustedes y los habitantes de esta ciudad serán culpables de matar a un inocente. Porque en verdad fue el Señor quien me envió a anunciarles claramente todas esas cosas. Jeremías capítulo 26, del 11 al 15. ¿Por qué los hombres de Dios se sienten protegidos solo por pertenecer al pueblo de Dios? Por estar en el lugar más santo, por conocer la palabra de Dios más que ninguno, pero no prestan atención
a que hay que mejorar su conducta y sus malas acciones? Como ellos no entendieron esto, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén, matando a mucho pueblo de Dios y llevándose cautivos a los judíos. Porque mejorar nuestra conducta, dejando nuestras malas acciones, es importante para que Dios nos mire con agrado. Dice Dios en la Biblia: ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrenda sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. ¿Tienen las manos manchadas de sangre? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Isaías capítulo 1 del 12 al 17. En cambio, si hacemos caso, el Señor nos dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Isaías capítulo 1 del 18 al 20.